Estéreo Miku FM transmite desde Guadalajara, Jalisco, México, con todo el anime de la red. Escucha lo mejor del anime, música K-pop, las mejores noticias del manga y del doblaje en tu estación Estéreo Miku 0.1 FM, una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Bienvenidos a tu programa Dimensión de Series. Un espacio dedicado al mundo de las miniseries, clásicas, actuales y quienes dejaron huella. En un momento comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa número 1 de este nuevo programa llamado Dimensión de Serie. Mi nombre es Irene Vargas y les doy la bienvenida. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM. Así que amigos, los invito a que interactúen con nosotros a través del chat para que interactúen con nosotros y participen en este programa número 1 de este nuevo programa que tenemos para ustedes. Den a conocer sus comentarios, saludos, dudas, lo que quieran. Y amigos, como cada semana, también los invito a que conozcan nuestras demás redes sociales, como lo son TikTok, Instagram, YouTube, nuestra página de X y nuestra página de noticias. Todas ellas las buscan y las encuentran con el nombre de Grupo Medios Mendoza. Y sobre todo los invito, amigos, a que conozcan nuestra página de YouTube, donde además de ver este programa y todos los demás que compartimos con ustedes en Estéreo Miku, podrán conocer el trabajo de mis compañeros en otra temática, ya sea paranormal, esotérica, horóscopos, farándula, butaca interactiva, deportes y sobre todo lo que tiene que ver con coberturas especiales que estamos compartiendo con ustedes, como fue hace poco a Ferias de Octubre allá en Jalisco. Así que síganos, suscríbase, denle clic a la campanita de notificaciones y estén pendientes de todo lo que en Grupo Medios Mendoza teníamos que compartir con ustedes, que es mucho. Y bueno amigos, pues yo estoy muy contenta porque estamos empezando este nuevo proyecto dedicado a series. Ya dejamos descansar un poquito todo lo que tiene que ver con el anime y la animación, pero la vamos a retomar. No crean que las vamos a dejar ahí arrumbadas. Todavía hay mucho que hablar sobre esa temática, pero ahora decidimos comenzar con este nuevo proyecto para hablar justo de las series que también son icónicas y parte de la cultura popular. Para iniciar este primer programa quiero dar la bienvenida a, ya saben, pieza clave, pilar, mi amigo, muy jalisciense, Mauricio Mendoza. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Se encuentran todos ustedes? Pues sí, iniciamos un nuevo proyecto, Dimensión de Series, como primo, hermano, cuñado del pariente de los otros dos programas que tenemos. Yo tenía muchas ganas de iniciar este proyecto porque si bien estamos abarcando el anime, los cartoon, siempre en estos dos programas hablamos de series icónicas y aquí viene una de ellas. Rapidísimo, por acá dice José Ramírez, hola, muy buenas noches, hola, amor mío, y hola, Amao. Bueno, ahí está el saludo enorme. Pero hoy tenemos pues un programazo para ser el número 1. ¿Y qué creen? Pues vamos a hablar de, Irene, a ver, dinos tú la primicia. La dimensión desconocida. Turururu, turururu. Que por cierto, Mau, la intro te quedó genial, ¿eh? Muy felicidades, Mau. Sí, bueno, pues así es como vamos a empezar este primer capítulo con La Dimensión Desconocida, una serie icónica, una serie que se han basado bastantes series. Yo creo que un programa va a ser insuficiente, como es tradición en este espacio, para hablar todo sobre La Dimensión Desconocida, especialmente de esa primera temporada que es icónica y que muchos otros han retomado esa historia y esas situaciones de La Dimensión Desconocida, especialmente de esa primera temporada, Irene. Así es, Mau, y bueno, algo que estuve investigando justo para compartir con ustedes, amigos, sobre este primer programa es el creador, que además es el presentador del programa, que tiene una vida bastante interesante, y vamos a descubrir de dónde es que recopila todas esas historias
¿Cuál es este imaginario del cual él se inspira para escribir todas estas series de suspenso, terror y fantasía, Mau? Entonces vamos a hablar vamos a abrir este gran proyecto con este programa de Twilight Zone. Turururu, turururu. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Mau, o comenzamos? Adelante, Irene, comenzamos, pues este va a ser un programa genial, así que comencemos con la dimensión desconocida. Muy bien, Mau, amigos, pues entonces vamos a comenzar, porque sí, hay muchos datos que compartir con ustedes sobre esta serie, que bueno, ya saben que vamos a ir desarrollando poco a poco, tanto de qué trata. A mí me gusta mucho hablar de esta parte de lo que hay sobre los creadores o detrás de esta mente creativa, de dónde surge, y pues ahí vamos a hablar. Bueno, pues La Dimensión Desconocida o de Twilight Zone, en su nombre original, es una serie estadounidense que recopila varias historias, todas estas son cortas, donde se trata sobre ciencia ficción, que estaba muy de moda en la década de los 50, fantasía y terror. El primer episodio de esta serie se transmitió el 2 de octubre de 1959. Constó de 5 temporadas con un total de 156 episodios con una duración, sin contar los comerciales, de 25 minutos. Se transmitió por la SBS Television allá en Estados Unidos. Y el último episodio se transmitió el 19 de julio de 1964. Escritos y presentados por Rob Sherling, que es el guionista y presentador del programa. Y aquí es donde quiero compartir con ustedes esta parte importante o interesante sobre el creador, que para los que nos acompañan en Facebook, pues bueno, ahí tenemos la imagen de Rob Sherling, que es el creador de varias historias, de varios guiones de estos episodios de La Dimensión Desconocida, pero que también fue el presentador. Y bueno, él dentro de estos episodios buscaba hablar sobre crítica política, crítica social y también moral. Como yo les decía, él se influye mucho del terror, la fantasía y la ciencia ficción. Las personas que estuvieron a su alrededor lo describen como un niño con mucha imaginación, bastante extrovertido, no era nada tímido, además de que, ¿saben qué, amigos? Él se sabía guapo y utilizaba también esto a su favor, porque bueno, sabía que estaba galán, llamaba la atención. Y además de todo eso, pues también se dedicó mucho al desarrollo físico y mental, intelectual. Como yo les decía, bueno, él desde muy niño tenía una gran imaginación, es así como lo describen sus papás, a este señor Rob, a este Rob pequeñito, y también algo que le caracterizaba era la creación de historias. Por esta gran imaginación siempre andaba divagando en crear historias, las escribía, pero no las desarrollaba. Tenía un gran gusto por leer, pero sobre todo, en este momento, nos trasladamos a los Estados Unidos, que estaba saliendo de esta Gran Depresión de la década de los 30. Imaginemos a este Rob pequeñito, donde leía historias asombrosas, historias sobre embrujos, cuentos fantásticos y todas las revistas de una serie que se llamaba Plump, que también trataban de lo mismo. Sobre todo estas ideas fantásticas de estos exploradores que viajaban al Amazonas, a mundos y tierras desconocidas donde encontraban cosas que la humanidad jamás había visto. De todo esto gustaba leer el pequeño Rob. Después, ya conforme van pasando los años, él es reclutado por las tropas paracaidistas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, le tocó servir a las Fuerzas Armadas. Pero él, como tenía una mente muy inquieta, no solamente estaba dentro del ejército, sino que también estaba entrenando para ser boxeador. Y bueno, cuentan por ahí que aparte de buen escritor, también era buen luchador porque nunca había perdido una lucha dentro del ring. Y un amigo muy cercano a Rob declaró, y se los comparto tal cual, dice, si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, quién sabe si Sherling hubiera escrito o se hubiera convertido en escritor. Durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, Rob fue gravemente herido dentro de lo que sería su rodilla y también se lesionó mucho la muñeca de la mano izquierda. Por eso deja el campo de batalla y se va a la Cruz Roja, que
en donde estaba sirviendo para entonces recuperarse. Este fue un proceso muy duro para Rob porque le informan que su papá ha fallecido y entonces dentro de él empieza a crearse un mundo de muchos sentimientos, amigos, porque está la pérdida de su padre, donde no puede ir a visitar a su familia por la condición en la que estaba, le prohibieron viajar, donde tenía un gran dolor, sentía un gran resentimiento por aquellos que la habían lastimado, y entonces todo esto lo empieza a hacer como una catarsis o una limpia a través de la escritura. Él empieza a escribir historias, y no solamente eso, sino que entre el dolor de su papá, la pérdida de su dolor físico, y aparte entre la morfina y la anestesia, pues empieza a divagar él en varios mundos fantásticos inspirados por su infancia y empieza a escribir lo que después serían los episodios de La Dimensión Desconocida. Y entonces, una vez que él se recupera, regresa a Estados Unidos y no sabía qué hacer de su vida. Y realmente no sabía qué hacer, se encontraba como sin rumbo, ya no le hallaba sentido. Pero decidió entonces meterse a estudiar lenguaje y literatura para desarrollar mucho más este gusto por la escritura. Hasta aquí, ¿qué te parece, Mau, la vida de Rob? Bien, excelente. Hay unos datos interesantes que ahorita los voy a mencionar también. A ver, este programa se está compartiendo también dentro de los grupos esotéricos de Aradia Radio, Tarot Radio y de Infinito Astral HD. Así que para las personas de este público distinto, comentarles que nuestra compañera Irene Vargas, pues ella es historiadora y bueno, pues estamos iniciando este nuevo programa de series de que fueron época. Y por acá está nuestra amiga Jazz, dice, saluditos Irene y Amau, éxito Irene en tu nuevo programa. Muchas gracias, Jazz, por siempre estar presente y por mandarnos mensajitos y por tus buenas vibras. Muchas gracias, Jazz. Y pues también saludos a todos los de Aradia Radio, donde, bueno, sí transmitimos todo lo que tiene que ver con estas cuestiones paranormales, esotéricas y extranormales también, Mau. Y bueno, pues yo les decía, amigos, que la vida de Rob, la verdad es que me parece bastante interesante para saber de dónde es que surgen todas estas ideas que después vamos a conocer y que varias de ellas nos impidieron dormir. Yo les decía que Rob entonces regresa a Estados Unidos y empieza a estudiar lenguaje y literatura. Y después decide irse a vivir a Nueva York y empieza a trabajar en la radio, Mau, fíjate nada más, ahí es donde empieza a desarrollarse ya de manera laboral y justo esto le da contactos para conocer a algunos actores de televisión, teatro, cine, y entonces pues él está deseoso por trabajar en la televisión porque ve una gran oportunidad en ella para poder plasmar todo lo que ha escrito. Entonces empieza ya a desarrollar estas historias que escribe mientras está convaleciente por las heridas que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Ya los desarrolla tal cual como un guión y entonces él lo que hace es ir a varias televisoras para presentar estos guiones y saber si alguna de ellas le daba una oportunidad. Al principio sí le dan trabajo, pero no dentro del desarrollo de estos guiones ni como productor, sino también como locutor y guionista, pero en otras cosas, porque vieron que tenía gran talento para la escritura y también tenía gran talento para desarrollar historias. Empieza a trabajar primero en una serie que se llamó Doomsday Flight de 1967 y ya pues estaba haciendo de renombre y también se había hecho amigo de grandes actores y actrices de Hollywood. Así que sería la SBS quien le da la oportunidad de desarrollar estos episodios de lo que él llamaría la Dimensión Desconocida. La primera temporada sería de 1959 a 1960. Sabemos que, bueno, las temporadas solamente constan de un año. Y esta estaría formada por 36 episodios, donde, bueno, la SBS dijo, va bien, vamos a invertirle. Empezaron a buscar patrocinadores, porque no era así como, échate otra, ¿no? Tenían que buscar patrocinadores, porque entre esta variación de la Dimensión Desconocida, entre ciencia ficción, episodios de época, donde había todo que ambientarlo a épocas pasadas quizá, y pues sí se requería de mucho dinero. Entonces, también estaban buscando cómo hacer la musicalización y sobre todo la intro que se volvió icónica, Mau.
Sí, cabe mencionar algo interesante. Mencionaste bien, él trabaja en la radio y uno de los sucesos que a él le impactaron, que fue posterior a su época, hay que recordar que el 30 de octubre, en la víspera de Halloween del 38, ya había circulado en la radio Orson Welles, el cual hizo una radionovela, la cual se llamaba, sobre una invasión extraterrestre del planeta Marte, la guerra entre dos mundos, y toda la gente se la creyó, puesto que en aquella época, pues las noticias se daban en la radio en el 38, y hizo causar tanto polémica y miedo a todos los habitantes de esa región, que quedó muy impactado. Esto fue en el 38. Cuando él entra a la radio, ya años después, en la década de los 50, pues bueno, él hereda o conoce de estos sucesos y conoce sobre el tema teatral en la radio, de este terror psicológico, de este terror que sin necesidad de mostrar grandes efectos puedes causar miedo. Y lo comento esto porque él, de ese concepto radiofónico, de este terror de la imaginación, crear, ambientar estos mundos, lo plasma y lo refleja en la primera temporada de La Zona Desconocida, de La Dimensión Desconocida, perdón, especialmente de los primeros programas, Irene, que ya más adelante me imagino que los empezaremos a platicar. Así es, Mau, y es que también hay que tomar en cuenta, pues, la época en la que se está desarrollando esta serie. Bien lo mencionas, Rob lo que trataba de hacer, pues, era jugar con la psicología y la mente de las personas, adentrarse en ellas como en él se adentraron todas estas historias fantásticas y la morfina. Entonces, pues empieza a desarrollar estas historias que a la SBS le parecen interesantes. En este momento las televisoras estadounidenses no transmitían a nivel nacional, transmitían por zonas, porque estas cadenas televisoras pues no tenían este alcance como lo puede ser ahora. Así que pues ellos realmente estaban apoyando mucho este proyecto, porque hasta este momento no había nada que se le pareciera, Mau. Estaba abriendo brecha para todas las series que vendrían posteriores a todo este mundo fantástico y de terror. Pero bueno, en la radio ya estaban estas radionovelas, donde sí les estaba yendo bien, pero querían que la audiencia sí se sintiera identificada con este nuevo proyecto. Los programas de televisión, les digo, se transmitían por zonas, podía ser la zona norte, sur, centro, etcétera. Y la SBS lo que estaba buscando era hacer colaboración con otras televisoras, como la SBC y la MBS. Ay, es que luego me hago bolas porque se parecen mucho. Entonces empiezan a hacer acuerdos porque querían que esta fuera la gran serie, ¿no? Porque además, algo interesante es que también iban a participar grandes actores de Hollywood, reconocidos actores del momento, iban a participar en esta serie. Así que, bueno, hacen estas alianzas y una serie exitosa en esta década era vista por alrededor de 22 millones de personas y estaban esperando que esta serie fuera, pues, de ese alcance. Pero en estos primeros episodios, les he de compartir, amigos, no, que no le fue tan bien, no le fue así. Sí, estaba como alrededor de los 12 millones, 16 millones de televidentes, pero no eran lo que estaban esperando. Sin embargo, Rob sí dice, no, es que espérense, vamos a tener paciencia, alguien se va a sentir conectado con esto, y los que se sienten atraídos por esta nueva serie, pues obviamente quedan las nuevas generaciones. Todas estas generaciones de la posguerra, pues igual se podían sentir identificadas, pero no tanto. Rob trató de que hubiera temática diversa con la cual la audiencia pudiera llegar a sentirse identificada. Y bueno, en los primeros episodios no les fue tan bien en audiencia. La crítica también era importante. Estas series, por lo regular, eran criticadas por diferentes personas en el ámbito de experiencia televisiva, en varios periódicos, y también eso influía en lo que la audiencia quería ver. Y pues tuvo como críticas, pues digamos, más o menos. Hubo algunos que sí la alabaron y dijeron, no, esto es algo nuevo, novedoso, adelantado a la época. Estos de plano decían, no le entiendo. ¿Cómo ves, Mau? Vamos a un corte, Irene, ¿qué te parece?
Ok, amigos, pues vamos a este pequeño corte comercial y enseguida regresamos con más aquí en Dimensión de Series, así que no se vayan. Estéreo Miku 0.1 FM. Somos tu radio. Te invitamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, y donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios. Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer. Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores. Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Dimensión de Series. Mi nombre es Irene Vargas y estamos totalmente en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM. Agradecemos muchísimo a las personas que nos están acompañando en este primer episodio de este nuevo programa. Agradecemos también sus mensajitos y les recuerdo que si el programa les está gustando, ayúdenos a compartir para llegar a más amantes de las series clásicas, del anime y de la animación. Y este primer episodio está dedicado a The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida. Y antes del corte comercial estábamos hablando justo del creador y de cómo estas historias van generándose en su mente y después las convierte ya en guiones que va a presentar a diferentes televisoras. Y bueno, sería la SBS que le dice, ok, vamos a hacerlo y llevarlo a cabo. Y estábamos justo hablando de esta primera temporada, donde yo les estaba diciendo antes del corte que, pues bueno, en crítica le fue más o menos. Hubo quien sí dijo, oh, esta serie es grandiosa, y otros que dijeron, es que no la entiendo. Y es que durante esta primera temporada hubo varios cambios dentro de la misma serie. Por ejemplo, en la introducción podíamos ver como estas espirales que giraban casi hipnóticas y de pronto la cambiaron a unos ojos que parpadeaban y te daban la bienvenida a la dimensión desconocida. Yo les decía que Rock pues jugaba con varias temáticas, misterio, miedo, terror, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y algo que también se empieza a hacer muy popular en esta época, como bien lo dijo Mau con la Guerra de los Mundos, fue todo lo que tenía que ver con lo que había en el espacio exterior y lo que se estaba desarrollando dentro de lo que era la Guerra Fría. Pero antes de continuar, quiero dar de nueva cuenta la bienvenida a mi amigo muy jalisciense, Mau Mendoza. Hola, Mau, otra vez. Hola, ¿qué tal, Irene? Pues bueno, ya regresamos aquí en Dimensión de Series. El primer capítulo hacia otra dimensión. Y bueno, vamos a comenzar hablando de la dimensión desconocida. Digo, ahorita estamos abordando la vida de, pues, el orquestador de esta serie, pero vale la pena comentar sobre los capítulos porque aborda una diversidad de temas. Aborda ciencia ficción, aborda el tema esotérico, aborda el terror, en fin, maneja el tema del vudú, maneja el tema de los fantasmas, los extraterrestres, la ufología, muñecos que son dominados por entidades, en fin, es una gran serie. Y
Irene nos comentó de tal fecha cuando fue esta primera temporada, pero después fue retomada y tomó su segundo aire en la década de los 80s. Tomó un segundo aire importantísimo. Bueno, Irene, adelante. Gracias, Mau. Y sí, vamos a hablar de este gran cambio y sobre todo porque yo que he estado viendo esta última temporada, la quinta, que se da en los 80s, salió Bruce Willis. ¡Wow! Bueno, es que sí, yo les decía que desde la primera temporada salieron actores reconocidos y renombrados de Hollywood, que además eran amigos de Rob. Y por eso decidieron participar en la serie, porque como yo les decía, Rob desde niño era muy carismático, se sabía guapo y además era muy creativo. Era alguien que era extrovertido y que le encantaba llamar la atención. No le tenía miedo a casi nada. Entonces, su personalidad lo ayudó muchísimo. Y en esta primera temporada, que yo les decía que fue de finales de los 50 a 1960, con estos 36 episodios, bueno, pues la crítica le fue más o menos, pero conforme fue avanzando los episodios, empezó a tener la audiencia que la televisora esperaba, hasta convertirse en la número 1. Y yo les decía que duraba 25 minutos. Bueno, pues estaban pensando en que durara un poquito más y crecieran los patrocinadores, porque se estaba volviendo una serie excesivamente costosa, justo por el maquillaje, las caracterizaciones, vestuario, locaciones, iluminación, los actores invitados. No, hombre, una cosa bárbara. Entonces estaba siendo sumamente costosa para la serie. Y entonces estaban buscando pues muchos más patrocinadores para esta. Además de que Rob estaba muy contento porque empiezan a recibir premiaciones por esta serie. Sobre todo empiezan a recibir premios Emmy por producción, por guión, por la música. Así que también ya empieza a ser galardonada como una de las mejores series estadounidenses de la época. Así que Rob está que brincaba de alegría. Y de hecho se considera la primera temporada como la mejor o que tiene los episodios más icónicos de estas 5 temporadas. Así que pues Rob estaba muy contento. Decía, sí, lo logré. Pero bueno, para la segunda temporada que va de 1960 a 1961, es aquí donde se vuelve más icónica, porque la serie empieza con esta voz en off que dice, estás viajando a través de otra dimensión, una dimensión no solo de vista y el sonido, sino también de la mente, un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son de la imaginación. Esa es la señal más adelante, tu próxima parada, la dimensión desconocida. Y entonces eso ya se volvió icónico. Es aquí hasta la segunda temporada que aparece esta intro que también ya se forma parte de esta cultura popular y que después los Simpson harían una parodia de eso. Igual aquí, para la segunda temporada, los productores se le dijeron, es que está siendo muy costosa, demasiado. Cuesta más que una película de Hollywood, una temporada de la serie. Así que vamos a reducir el número de capítulos. Ahora van a ser 29. Y pues igual hubo muchísimos actores importantes de la época invitados a esta segunda temporada, Mau. Sí, la primera temporada fue la más icónica de todas, porque tenía, como lo comentaba, ese terror psicológico. No recuerdo si fue el primer capítulo, pero bueno, arrancamos, creo que es el primer capítulo, arrancamos con un muchacho el cual se encuentra perdido dentro de un pueblo, va y busca personas para que lo puedan auxiliar y no encuentra a nadie en ese pueblo, un pueblo solitario, un pueblo donde la cocina está ahí y bueno, al final trata de buscar ayuda, no encuentra a nadie y al final se despierta con que es un experimento de los Estados Unidos, el cual lo habían encapsulado como una especie de cápsula, vaya a ser la redundancia, y que querían experimentar con él qué pasaría si el ser humano se aísla. Pero el punto clímax es cuando combina el protagonista con los maniquís, que se encuentra con los maniquís, que fue el primero, la dimensión desconocida, con esta mezcolanza del terror relacionado con los maniquís. Ya después otras series retomarían esta situación de elementos como el maniquí
para poder darle una ambientación terrorífica o de drama, llámese como Soy Leyenda, entre otras más actuales, pero La Dimensión Desconocida fue de las primeras que involucró ese término. Básicamente, este capítulo, el primer capítulo, solamente lo logra una sola persona, es como una especie de monólogo, de hecho. Adelante, Irene. Sí, y es que a Rob le gustaba jugar mucho con la parte psicológica, jugar con todos aquellos miedos humanos que pues son incómodos de platicar, son difíciles de externar, pero que ahí estaban. Como si este miedo a la soledad, el miedo al vacío, el miedo a la muerte, el miedo al más allá, el miedo a saber que hay más allá de lo que nosotros podemos conocer. Y pues también a todo lo que nos parece extraño o diferente a nosotros. Así que eso es lo que él estaba creando. Y yo les decía que también algo que hacía Rob de manera muy sutil, o esto sí, jugando de manera oculta, era hablar sobre la crítica política de su momento. También hizo varias críticas políticas, lo cual le costó censura a algunos episodios de La Dimensión Desconocida, porque en esta época también estaba un censor de televisión, que antes de que los episodios saliesen al aire, él los veía y los juzgaba. Les daba una clasificación y veía que podía salir y que no. Y muchos de los episodios de Rob fueron censurados, algo que a él le molestaba muchísimo. Sin embargo, pues ya tenía que acceder, si no, pues ya iba a perder esta oportunidad de seguir presentando estos episodios en la televisión. Y bueno, también como yo les decía, en esta segunda temporada, justo por esta crítica política o también moral que hacía hacia la religión y la sociedad estadounidense, es que algunos patrocinadores decidieron retirarse. Así como que es que yo no comparto su opinión, no comparto su ideología. Yo he visto episodios y la verdad es que no noto esa crítica, tendría que volver a reverlos y pues a saber a qué se refería Rob. Pero por ejemplo, uno de los patrocinadores más importantes de la serie fue una pasta de dientes, que todavía por ahí está vigente, que empieza con col y acaba con gate. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Esto me está sobrepasando, yo no comparto opiniones, me retiro. Entonces dicen, ok, entonces vamos a buscar quién entra. Y bueno, sí, no hubo quien dijo, yo sí voy. Entonces pues estaban ya tratando de incrementar los patrocinadores, porque les digo que era muy costosa esta serie. Trataron de bajar los costos, pero dijeron, no, ¿cómo lo van a hacer? Porque no solamente era eso, sino que estaban usando las cámaras de última generación, ¿no? Amigos, aquellas que captaban lo mejor posible la luz, la imagen, la definición, etcétera, etcétera. Porque todas estas primeras temporadas van a ser a blanco y negro. Y bueno, pues también, como dice Mau, empieza a hacerse un poco más dramática la serie, y viaja todavía más a la profundidad. Aquí todavía Rob tenía esta libertad creativa y él era el único que se encargaba de crear los guiones. Pero cuando empieza a ver esta crítica y que Rob ya no se siente tan a gusto, entonces ya empieza a tener un colaborador, que es Brian Cobb, me parece, así espero mi inglés no me falle, que él empieza a participar con él y entonces ya entre los dos empiezan a escribir los guiones para lo que serían de la tercera temporada en adelante, ¿no? Sí, a ver, acabas de mencionar algo bien interesante sobre esta crítica social y de diferentes culturas. Sí las hay, Irene. Lo que pasa que para nosotros hoy en día, pues ya es, pues como que no entendemos en qué ofendió, pero para los años 50 era algo muy ofensiva. Te explico solamente una parte. En uno de los episodios de la primera temporada, hay unos extraterrestres los cuales están haciendo un experimento con unos humanos y cuando se revelan estos extraterrestres con los humanos, con los protagonistas de la escena, ellos comentan dentro de sus frases, de sus guiones, que el Dios que ellos siguen para ellos no existe, para ellos es un nada. Y porque ellos tienen otra conciencia distinta a las... Digo, tú lo escuchas y dices, ok, pues no hay ningún problema, pues ellos creen, ellos no creen, esto sí, y lo tomas, pero para la época, el que en un horario estelar, donde todo el mundo lo seguían, que aparecieran unos personajes y que te dijeran tal situación, pues era de la locura, ¿no? Y así te puedo señalar en otros capítulos ciertas frases en ciertos guiones
que para la época y el pudor de la época, pues estaba mal visto, Irene. Sí, entonces, bueno, ya que lo aclaras, ¿no? Pues ya lo comprendo, entonces, esta parte de que, bueno, sí, nosotros quizá lo vemos ya desde nuestra perspectiva, pero no desde su época. Y es que, pues sí, ¿sabes? Y bueno, lo hemos hablado con otras series animadas, donde nunca falta este grupo conservador, ultraderecha, de la rodilla sangrante de Cristo, que siempre estaba como latente y muy presente en lo que la nueva juventud de los niños veían. Y sobre todo que esta serie estaba llamando mucho la atención de estos jóvenes, pues están muy al pendiente de qué era lo que la juventud estadounidense estaba viendo. Porque, bueno, estaban justo con esta de la Guerra Fría, cuidándose del comunismo, entre otras cosas, entonces por eso quizá. Y bueno, ya en la tercera temporada, que va de 1961 a 1962, aquí ya volvió a crecer el número de episodios porque ya había patrocinadores con mucho más inversión. Aquí ya fueron 37 episodios, pero aquí, bueno, ya entraron cigarreras como patrocinadores, entraron la muy joven Pepsi Cola, entra también como patrocinador. Y también aquí Rob ya declara que, bueno, ya no iba a poder como guionista del todo, porque para él era muy difícil escribir los guiones. Ser el presentador, narrador y productor era demasiado agotado para él. Físicamente se sentía muy cansado, entonces va haciendo espacio para que otras personas lo ayuden y pues así entonces ya contribuir menos. Aquí ya él contribuye con el menos del 50% de los guiones, él ya empieza a dejar que otras personas, bueno, lo ayuden a escribir, pero él sigue todavía viendo y, bueno, dando su visto bueno a los guiones que se iban a presentar, para que, bueno, siguieran teniendo esta esencia que él quería. Aquí, bueno, también se considera que hubo varios episodios clásicos o que se volvieron icónicos dentro de esta tercera temporada. Aquí también de nueva cuenta Rob y la serie recibe premios Emmy, en este caso sería por fotografía y diseño de arte. Así que, bueno, ahí está, y además no solo estuvo los premios Emmy, también algo que se le dio fue un premio Hugo a Mejor Serie Dramática. Así que esto pues lo fue haciendo como, pues le fue abriendo brecha, sigue teniendo muchos televidentes y también aquí es cuando ya empieza a haber algunas copias de esta serie, Mau. Sí, lo dices muy bien. A ver, yo quiero hablar un poquito, es que es mucho lo de la dimensión desconocida, hablarlo en un solo programa. Cuando entra Pepsi, hay que mencionar que Pepsi iba en ascenso. No sé si sabían ustedes, pero Coca-Cola tuvo 2 oportunidades para comprar a Pepsi. Solamente en la época de recesión tuvo su oportunidad por segunda ocasión Coca-Cola de comprar Pepsi y no lo quiso Coca-Cola porque había muchas sodas y pues pensaron ellos que era una de más. Pero Pepsi, que después entraría como patrocinador a la dimensión desconocida, hace un movimiento osado. La empresa Pepsi compra envases de cerveza vacíos que antes eran desechables, los lavaban y los llenaban de Pepsi Cola. Y como los envases de Coca-Cola eran mucho más pequeños, estos envases de cerveza le cabían lo doble de líquido que el envase de Coca-Cola, que era el clásico pequeñito. Y es así como se repunta Pepsi como una empresa, como la competencia ya ahora sí de Coca-Cola, y después en los años 50 reafirma este marketing contra Coca-Cola, y ahí es donde entra en los patrocinios de varios programas y después con artistas también de renombre que sería la empresa Pepsi. Ahí tenemos tema para otro nuevo programa, hablar de las marcas, Irene Vargas. Exacto, y además algunas tienen historias muy interesantes como McDonald's y su payaso. Bueno, sí, gracias por el dato, Mau. Yo no lo conocía, pero me parece bastante interesante y me digo sí a tu propuesta. Me parece interesante poder hablar de las marcas y estas compañías. Yo creo que Coca, bueno, está bien que tengan competencia y cada uno tiene una historia interesante. Y en su momento la Pepsi fue mucho más famosa que la Coca,
por sus comerciales y por los artistas que estaban patrocinados por ellos que por Coca-Cola. Sí, y bueno, ya, y nada más para terminar, y algo que de Coca me encanta fue la creación de este Santa Claus moderno con el traje rojo. Bueno, fue gracias a ellos. ¿Algo que quieras decir, Mau? No, nada, simplemente que ya solamente para cerrar el tema, donde la cumbre donde Pepsi cayó fue cuando tiene el accidente con Michael Jackson y se le quema el cabello y tuvieron que llevarlo al hospital. Y el gran fracaso de Pepsi fue la Pepsi blanca. No sé si recordarás, en los años 90 sacó una Pepsi blanca que le llamaban Pepsi Cristal o algo así, que fue un rotundo fracaso. Pero bueno, ya ese es otro tema, otra historia. Volviendo a la dimensión desconocida, Irene, otro de los capítulos icónicos es sobre, otro de los capítulos icónicos obviamente es sobre este niño que tiene la habilidad de convertir cualquier objeto a su voluntad de cualquier cosa. Y a su padre, creo que su padre o una personaje que sale ahí en su programa, lo convierte en un muñeco sorpresa, que no se ve cómo lo convierte, pero se ve la sombra del hombre que lo convierte en estos muñecos sorpresas de cuerda que salían y que te espantaban. Dicho programa icónico de este capítulo fue retomado en demasiadas series como Los Simpson o otros, fue retomado, Irene. Sí, pues este episodio yo sí lo recuerdo, o lo ubico mucho justo por la parodia que los Simpson hacen, y porque por ahí, Mau, para los que nos acompañan en Facebook, tienes una imagen justo de este episodio, donde tenemos a este niño que tiene pues sí toda la cara de malas intenciones, que en este pequeño pueblo todo el mundo tiene que hacer lo que él quiera, no se le puede contradecir, ni siquiera tener malos pensamientos sobre él, porque si no, entonces son castigados por este pequeño niño. Y bueno, continuando con las temporadas de la Dimensión Desconocida, viajemos entonces a la cuarta temporada, que esta solamente, bueno, se transmitió durante 1963. Aquí para Rob pues ya fue ya fue más difícil, porque aquí la SBS ya empieza a entrar en conflicto. Con el cambio de ejecutivos, deciden que la Dimensión Desconocida ya no va a tener esta hora especial, ya lo que se le considera como la hora estelar. Querían cambiar las programaciones y dejar en su horario un nuevo programa, pero ya con esta temática cómica. Pues obviamente que Rob le molesta, y además porque le dicen, es que tu programa sigue siendo demasiado caro, y los patrocinadores cambiaban por temporadas. O sea, no firmaban por la siguiente, solamente firmaban por una. Y pues a veces sí costaba mucho trabajo que alguna dijera, va, yo aporto este dinero para que la serie siga teniendo esta cantidad de episodios con esta calidad de producción. Así que Rob, pues con todo este cansancio que ya tenía de por sí acumulado, ahora tenía otra misión más, que era buscar patrocinadores para que hubiera todavía temporadas de la Dimensión Desconocida y aceptar estos cambios ejecutivos donde ya no estaba recibiendo el apoyo que en un inicio. Entonces tenía que cambiar ahora el horario estelar y había encontrado sí un patrocinador. En este caso, bueno, también era una gran fábrica estadounidense que se encargaba de hacer dentríficos, jabones, servilletas, todo lo que pudiera ser como de higiene. Pero bueno, ya entran. Y le dicen, bueno, sí, pero vamos a disminuir ahora por mucho los episodios. Ahora solamente fueron 18 episodios los que conforman esta cuarta temporada. Así que bueno, para Rob sí fue como un golpe importante, bueno, para su salud mental y física. Aunque bueno, ya eran menos episodios, pues sí estaba como preocupado de que pues ya no estaba teniendo este apoyo. Y estaba pensando pues entonces en buscar alguna otra productora o canal televisivo que estuviera interesado en su proyecto. Sin embargo, bueno, aquí es donde se da esto. Y en esta cuarta temporada, bueno, aparecen ya más estas ventanas con ojos característicos de la Dimensión Desconocida. Y aquí también algo que me llama la atención es que aquí ya empieza a jugar con estos miedos de los circos y los payasos. ¡Ay, cerró! A mí es que los payasos me dan mucho miedo. Pero bueno, aquí está esta temporada donde también no ganó premios, pero sí fue nominada. Fue nominada por los premios Emmy para Mejor Fotografía y no ganó.
pero donde sí tuvo premio fue de nueva cuenta en este premio Hugo, donde de nueva cuenta gana el premio a mejor serie dramática, Mau. Pues él involucra el dramatismo en cada uno de estos, especialmente de esta época de esta temporada. A ver, las tomas que hacían eran maravillosas, tomas en primera persona. Yo creo que fue de los primeros que manejó el terror en primera persona, porque vemos tomas donde los espectadores observan el horror o observan lo que está ocurriendo, pero no se logra ver qué es lo que están en este caso, qué es lo que les está causando el terror, ¿no? Y bueno, la fotografía era maravillosa, la fotografía y las historias también. Hay que recordar que él toma también estos pasajes de los payasos, toma obviamente situaciones de la vida real, situaciones que habían ocurrido, por ejemplo, este asesino serial que era payaso, él lo retoma también para colocarlo en la dimensión desconocida, que después sería tomado por otros escritores, pero involucra el tema del payaso, involucra el tema de los raptos extraterrestres, de la muerte, cómo se presenta, en fin, abarca diferentes personalidades esotéricas, Irene. Sí, demasiado, y sobre todo también aquí ya él empieza a jugar con esta parte de la Tercera Guerra Mundial, de la visión posapocalíptica de la humanidad y con este miedo del fin del mundo. Porque bueno, yo les decía que la Guerra Fría pues estaba todo lo que da. Y pues entonces él empieza a jugar justo con este miedo colectivo, sobre todo que los estadounidenses empiezan a tener por si surgía esta Tercera Guerra Mundial y si surgía ya este conflicto armado con Rusia como tal. Entonces empieza ya para estas nuevas temporadas a jugar con eso, con lo que les encanta jugar con nuestra mente humana social, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cuál va a ser el fin de nuestra era? ¿Cómo va a terminar la raza humana? Y entonces él empieza a jugar sobre todo con esto. Ya para esta quinta temporada, que sería la última donde participaría Rob, de 1963 a 1964. Aquí, pues bueno, como si hubo varios patrocinadores también, porque además vuelven los cigarros, ya igual son 36 episodios, y bueno, es con esto con lo que Rob se despide, para lo que sería su participación en la serie. Aquí, bueno, también se inspira mucho en estas historias que leía de niños, de historias fantásticas, ya que ya empieza a haber competencia de la dimensión desconocida. Más adelante quizás hablemos de estas otras series, donde sobre todo los ingleses están tratando de copiar el formato y donde también les está yendo bastante bien y donde también están invirtiendo mucho en los episodios. Así que la dimensión desconocida ya empieza a generar y a tener esta competencia. Y además porque también estos programas cómicos empiezan a tener este auge dentro de la televisión estadounidense, como lo son los Monsters y la familia Addams. Así que también estas series, que aunque son de temática diferente, pero un poco relacionada, empiezan a desplazar un poco a la dimensión desconocida. Es por eso que Rob decide, bueno, ya concluir, porque además también empieza a tener secuelas de estas heridas de guerra y de enfermedades físicas, donde, bueno, entonces decide dejarlo así, pero sigue escribiendo. Ya no empieza a centrarse en esto, pero sí empieza entonces a escribir para otros proyectos. De estos 36 episodios que yo les menciono de la quinta temporada, solamente Rob participa en 13 y los demás deja que este nuevo cuerpo creativo desarrolle los demás. Aquí donde yo les menciono es donde empiezan entonces a trabajar con estas ideas de este fin del mundo, fin apocalíptico, la Tercera Guerra Mundial, la devastación nuclear. ¿Cómo sería una guerra nuclear y cómo nos deformaríamos nosotros o cómo sería esta nueva humanidad? Aquí, bueno, pues ya es donde Rob decide abandonar la SBS y buscar oportunidades en otro lado porque, bueno, ya no le estaban dando este apoyo y pues porque los ejecutivos ya estaban como muy sangoroncitos, por así decirlo. Pero a pesar de eso, Rob sigue escribiendo. Escribe para el guión del planeta de los simios, eso ya no lo sabía, de 1968. Se va a otra televisora con Galería Nocturna. Ya después vamos a hablar de ella, ¿no, Mau? Sí, obviamente una obligación es hablar de Galería Nocturna, ¿no? A ver, con los ingleses había una competencia, sí.
la primera competencia fuerte, igual, no tanto temática de terror, pero sí de ciencia ficción, era Doctor Who. El Doctor Who era una serie muy famosa en Europa y que si bien no tocaba el tema completamente de terror, sí tocaba el tema de la ciencia ficción. Y de esa ciencia ficción que también atinaba o estaba orillada al dramatismo y al terror. Doctor Who, dentro de sus primeras temporadas, pues también dentro de la época de la dimensión desconocida, indirectamente, de la misma manera, fue pues obviamente la competencia directa que a los espectadores les gustaba, ¿no, Irene? Sí, y es que en esta época justo se da todo ese interés por lo esotérico, lo paranormal, los viajes en el tiempo, el qué puede pasar, sí, porque, bueno, aunque Rob ya no estaba siendo apoyado para la dimensión desconocida, la misma SBS le propone un programa, que no sabía, que se llama Witches, donde justamente iban a tratar de magos, hombres lobo y brujas. Sin embargo, Rob se niega y le dice, no, ya tengo que ir. Pero sí, entonces es aquí cuando, aunque sean en series cómicas, todo esto que tenía que ver con lo esotérico, lo mágico, lo paranormal, seguían estando presentes. Sería interesante analizar por qué se da este boom sobre esta temática, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que también tiene que ver con el crecimiento de la popularidad justo del Halloween, porque se da en esta época, Mau. Bueno, y no tan lejano, en la década de los 90 hubo una serie que fue muy famosa. Por ejemplo, estaba, aunque eran cómicas, Hechizada, Mi Bella Genio, de alguna manera, pero en los 90 también se desarrollaron varios proyectos, especialmente hablando de brujas, pues ya hablamos de Sabrina, ¿no? Aunque era una versión cómica en los años 90, pero había otras series también que eran muy oscuras y que manejaban esta temática, como por ejemplo como Buffy, la cazavampiros, que seguramente después la tendremos aquí en el programa, entre otras, Irene. Claro que sí, Mau, vamos a hablar de todas estas series que forman ya parte de nuestra historia y de nuestra cultura y que tienen que ver justo con esta temática paranormal que a mí me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo la de hechiceras. Y bueno, yo les decía que justo la dimensión desconocida pues le empieza a ir bien. Su problema fue que, bueno, sí era muy costosa y que, bueno, ya no creyeron que tenía tanta audiencia como antes y pues entonces empiezan a desarrollar estas otras series cómicas que no requerían de tanto presupuesto como la dimensión desconocida, ni de tanta caracterización, ni vestuario, ni maquillaje, ni nada. Entonces, pues le empieza a ir muy bien. Y aunque Rob ya no estaba trabajando por este momento en la creación de la serie, sí estaba todavía recibiendo pues ganancias por las retransmisiones, porque la SBS dijo, pues nada tonta, ya sabemos que siempre tienen algún interés. Él seguía retransmitiendo todas las temporadas, todas. Y aparte empieza justo también pues este intercambio con otras televisoras, no solamente americanas, sino europeas, y aquí en Latinoamérica, aunque no llegó justo en el mismo periodo de tiempo, pero le fue bastante bien a la dimensión desconocida en nuestro país. El doblaje latinoamericano con Jorge Arbizu el Tata, entre otros actores mexicanos, también fue grandioso. Y tanto así que también esta serie pues empieza a inspirar a los mexicanos. A la hora marcada también empieza a ser una de las series que fue inspirada justo por la dimensión desconocida. De hecho, pues a los mexicanos nos encanta el terror. Nada más necesitamos un empujoncito para hacer nuestra propia serie parecida a esta, porque también la hora marcada no solamente trataba de terror o paranormal, sino también trataba de hacer este juego psicológico con el televidente, Mau. Y que del mismo formato que la dimensión desconocida, la hora marcada, se invitaban a actores y artistas de la época de los 90 precisamente, un Carmen Salinas, Eduardo Capetillo, que era en ese momento estaba jovencito, en fin, o sea, imitaron ese mismo formato de invitar a personalidades del momento, ¿no? Que valdría la pena también dentro de este mismo espacio hablar de la hora marcada y de otra serie también mexicana que fue La Telaraña, que también manejaba este tema psicológico, entre otros, Irene.
Sí, sin duda que la dimensión desconocida, marcó, fue un hito dentro de lo que es la televisión. De hecho, se le considera como una de las 25 mejores series estadounidenses. Así que dentro de esta catalogación de estas 25, que son poquitas, la dimensión desconocida está dentro de ellas. Sigue siendo reconocida. Hay plataformas de streaming donde se siguen transmitiendo los episodios. Lamentablemente no se pueden encontrar como las primeras temporadas completas o con su traducción original en redes sociales, justo por esto de los derechos, pero yo todavía recuerdo, Mau, que por ahí, en mi dulce y tierna infancia de los 90, todavía eran retransmitidos junto con las nuevas series como Los Expedientes Secretos X. Así que sin duda la dimensión desconocida marcó un hito importante dentro de la televisión y sobre todo dentro de estas series de lo paranormal y todo esotérico, Mau. Bueno, acabas de hablar de otra serie que también marcó una época, Los Expedientes Secretos X, que también vale la pena hablar de ellos en otro instante, de la cual se generó hasta películas y que recientemente tuvieron una nueva temporada de este segundo aire que tuvieron Los Expedientes Secretos X con la gente Scott y Scully, ¿no? Pero, en fin, nos quedan 2 minutitos, Irene, antes de finalizar el programa, así de rapidísimo. ¿Cómo te sentiste? Hoy quiero agradecer muchísimo a todo el público porque hemos tenido bastante público el día de hoy, Irene. Pues yo me siento muy contenta por empezar este nuevo proyecto, Mau. Ya habíamos hablado de él y hasta ahorita es que, se dio la oportunidad. Y pues también ya saben, amigos, ya agradeciendo mucho que nos estén acompañando, que compartan nuestro programa y que nos estén escribiendo y que interactúen con nosotros. Y ya nada más así como dato para finalizar esta parte de la dimensión desconocida, pues Rob Shirley muere en el año de 1975. Fue justo las complicaciones de salud es lo que ya pues hicieron que muriera a joven edad. Pero su legado queda y después, van a aparecer dice Mau, este segundo aire de la dimensión desconocida, donde, Rob ya no tiene nada que ver, pero que quisieron darle esta oportunidad a las nuevas generaciones de quizá restablecer estas nuevas historias, pero ya con actores pues más allegados a estas nuevas generaciones, Mau. Así que gracias, amigos, por estarnos viendo en este primer episodio de Dimensión de Series. Pues nada, vámonos, y sí vale la pena hablar de la dimensión desconocida, pero de la década de los 80s, que es otro segundo aire que tiene la dimensión desconocida y que está muy interesante porque ya es un terror más ochentero, noventero, especialmente ya con influencia de un Freddy Krueger, con influencia de It, con influencia ¿te acuerdas de la serie de Invasión Extraterrestre? Ya trae esa influencia esta nueva serie, pero bueno, para que estén en la expectativa de esta nueva serie, Dimensión de Series. Gracias, Irene, vámonos. Gracias a ti, Mau, ya sabes que siempre es un gustazo poder hacer programa contigo, compartir y aprender de ti, así que muchísimas gracias, Mau, y muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron en este primer episodio de este nuevo programa. Agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando y escribiendo, y como siempre, ya saben, yo no me puedo ir y despedirme de ustedes sin recordarles que síganse cuidando mucho y sigan pendientes del pronóstico del clima. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bye.